Fuimos de México, bajamos a Colombia y ahora pasamos por México, pero seguimos de largo hasta California para darle la bienvenida a nuestro escenario virtual a Alonso Núñez. Hola, Alonso. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte finalmente. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Alonso iba a ser parte de un evento de Makemake el año pasado, pero si recuerdan los incendios de California el año pasado, pues creo que su casa casi que perece en uno de esos incendios, con lo cual... Y hoy en día nos reímos, pero sí, pasó bastante cerca y fue una experiencia escalofriante. Y si algunos de ustedes estuvieron en el Halloween de Makemake, que hubo una rifa de libros, esos libros fueron donados por Alonso. Así que si alguien estuvo allí y alguien se ganó uno de esos libros, sepan que eso fue gracias a Alonso. Quería hacer esa mención especial. Ahora sí te presento oficialmente. Alonso estudió algo de historia, algo de letras y algo más que ya no recuerda. Para no morir de hambre, trabajó en Radio Fórmula. Un día, sin embargo, dio el brinco a la publicidad. Ha publicado 16 libros hasta la fecha, y yo les diría que 14 de esos 16 están en Makemake. Obtuvo el premio Filig y en el 2012 el premio Caniem al arte editorial en la categoría de libro electrónico. Sus libros han sido recomendados por la SEP, que es como el Ministerio de Educación, pero de México, para las bibliotecas de aula y por IBI de México. Y hoy nos va a hablar particularmente de su más último libro, que me acuerda a mi abuela, luego te contaré por qué, y se llama Matilde Aguijón, Reina de la Acentuación. Alonso, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a Makemake y a todos ustedes por la invitación. Me llamo Alonso Núñez y estoy aquí para hablar de un libro nuevo hecho por una colmena de amigas mías. ¿Cuál es el título? Matilde Aguijón, Reina de la Acentuación. Pero dejemos que sea la propia Matilde quien nos cuente de qué va la cosa. ¿Cuántas veces has tratado de poner bien el acento y aunque a veces sí le atinas, otras veces ni de lejos? Con Matilde aprenderás las reglas de acentuación porque 1000 ejemplos lleva cada hermosa ilustración. Saca filo a tu aguijón y alza el vuelo con Matilde, que serás en poco tiempo rey o reina de la tilde. Para serte sincero, lo anterior lo escribió Matilde pensando en mí. Sí, en mí, que aunque estoy viejo y supuestamente ya debería ser un sabio a estas alturas, nada, puras vergüenzas. Todavía tengo dudas acerca de dónde se pone esa rayita inclinada que los expertos llaman acento o tilde. Es más, cuando era niño, hace muchos años, no les ponía acentos a las palabras, ni uno solo. Luego, cuando me enseñaron que en español casi todas las palabras tienen una sílaba tónica, es decir, una sílaba que lleva el acento, yo se lo ponía a todas las vocales de todas las sílabas de todas las palabras. Y aquello más parecía una lengua extranjera que español. Era como si mezclara el checo con el francés. No sé si entonces lo pensaba de esta manera, pero quiero creer que sí, que haciendo eso, por pura ley de probabilidad o por milagros de la chiripa, les atinaría tarde o temprano a los verdaderos acentos. A lo que siempre le atiné fue al cero en ortografía, eso sí. Pero me desvío entre recuerdos. Matilde se ha propuesto ayudar a niñas y niños que, como yo, se hacen un lío con las reglas de acentuación. Con paciencia de abeja, les va explicando una por una mediante versos sencillos, juegos de palabras y muchos ejemplos. Como estos. Matilde el barrio barrió, el papá una papa se comió, el oso osó robarles la miel a las abejas, etc. Y lo hace siempre de manera amable y ocurrente. ¿Cómo surgió la idea del libro y el personaje principal? ¿Qué puede parecerse más a un acento que el aguijón de una abeja? Cuando se lo clava a una sílaba, ésta se hincha más que las otras. Es como si el aguijón de Matilde representara el piquetazo de voz que le damos a cada sílaba tónica, como sí en sílaba y to en tónica. Así surgió la idea del libro, por el parecido entre el acento y el aguijón. Matilde, además,
Como buena constructora de panales, va por partes. Primero explica qué es una sílaba, esa especie de celdilla de que están hechas las palabras. Palabras. También nos aclara la diferencia entre las palabras agudas, graves y esdrújulas, y otros asuntos igualmente útiles para las niñas y los niños que empiezan a estudiar acentuación. Por eso, precisamente, le pedimos a Matilde que nos acompañara en esta aventura ortográfica, porque nos gustó la imagen de una abeja que vuela sobre las palabras y les clava el aguijón acento en el lugar preciso. ¡Sas, sas, sas! ¿Y cuál es mi parte favorita del libro? La de las esdrújulas, donde Mati baila además una especie de coreografía verbal. Te invito a que me acompañes y leamos esas páginas del libro. En las palabras esdrújulas lleva siempre mi aguijón la antepenúltima sílaba. Ya verás la ilustración. Las esdrújulas me encantan, dice Matilde Aguijón, porque parece que cantan, por larguiruchas que son. Estrambóticas y excéntricas, armónicas y melódicas, tragicómicas y mágicas, ridículas y magníficas, insólitas y fantásticas, atentísimas e idénticas, simpáticas y antipáticas, ¡qué desdrújulas auténticas! Al principio hablé de la colmena de amigas que hizo posible este libro. Ellas son Elisa Castellanos y Paola Aguirre, editoras de Circle, la extraordinaria ilustradora argentina Natalia Jankowski y la igualmente magnífica diseñadora editorial mexicana Roxana Deneb. Abejas laboriosas todas ellas y reinas de su oficio, a quienes Matilde y yo les damos las más sinceras y melosas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por su atención. Suerte con los acentos. Bueno, voy a ponerte los mensajes para que en vez de mis aplausos sea todo lo que te estaban diciendo mientras leías, que obviamente no podías leer tú, porque estabas muy ocupado. Entonces voy a dejar que sean nuestros asistentes que te digan lo que piensan de tu libro. Muchas gracias. Te decía que a mí este libro me acuerda de mi abuela porque yo recuerdo que ella contaba que les enseñaban ortografía de niños, o sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo, precisamente con rimas, precisamente con versos y cuentos en verso. Entonces tenía la inquietud personal de si habías leído o tenido inspiración libros ya mucho más antiguos y viejos donde se usaba la rima y el verso y el juego de palabras para enseñar sobre el lenguaje o vocabulario o en tu caso la acentuación. Sí, desde luego, creo que acabas de descubrir mi secreto, en realidad fue ir a tratar de recuperar, he hecho eso en casi todos los libros, me apasiona la musicalidad de la lectura en voz alta y el que el idioma esté sujeto al verso, eso me apasiona desde temprana edad, que mi madre nos leía los cuentos por las noches. Creo que los que más me llamaban la atención eran precisamente aquellos que estaban en metro, en versificados y el recurso de la rima me parece una de las mayores delicias del idioma. También para mí, sobre todo, para contarle una historia a un niño o un libro informativo, para mí es indistinto. Lo que me interesa es eso, atraparlo mediante la musicalidad, la oralidad y la lectura en voz alta. Y también mostrarle que sí puede ser enfadoso, engorroso al principio, el aprendizaje de nuestro idioma, pero es un idioma hermoso que también se usa para jugar con él, para contar historias, para crear los versos. Mi experiencia en las escuelas, cuando he ido a leer cuentos en campañas de fomento de la lectura, me he dado cuenta de que de inmediato los niños se emocionan al darse cuenta de que sí, ¿no? de la rima, por ejemplo, los atrae de ahí, ¿con qué va a rimar? ¿Qué va a decir? Y incluso puedes jugar un poco con que parece que va a decir una cosa tremenda y le cambias un poquito ahí para jugar con la sorpresa, o de plano lo dices, pero les emociona, y creo que es uno de los recursos más apasionantes de nuestro idioma. Yo no
tuve la oportunidad de haber leído nada sobre ortografía. Yo padecí muchísimo porque creo que es un encontronazo el que tenemos todos con el idioma. Nuestro primer encuentro con el idioma, después de las lecturas en casa, que son tan agradables, fantásticas, que tienen toda esa magia, de pronto el idioma para mí, en mi experiencia personal, fue todos estos términos, ¿no? Gramática, ortografía, sílaba tónica, tilde, me parece, ¿no? Las esdrújulas, sobresdrújulas, la prosodia, la fonética, o sea, madre mía, o sea, pero si nada más lo uso para hablar, ¿no? Era un poco de visión de niño, yo decía, qué complicación. Entonces, creo que a esta edad, por ejemplo, en el caso de Matilde, lo que nos interesa es que algo que puede ser tan enfadoso y dificultoso para un niño se vuelva una especie de juego y se vuelva, sobre todo, lo que más nos interesa justamente, ni siquiera es la parte quizá tanto escrita, sino la imagen. Por eso nos interesó tanto la gráfica, la gráfica de Natalia, porque es tan amable y tan lindo, crea una especie de jardín, ¿no? Para este juego, para esta explicación de los acentos, y te acerca de una manera amable, y lo que queremos era eso, que el libro al final te dejara más que las reglas que ahí están y las puedes consultar e ir entendiendo con los años. Nos interesaba que se quedara esa imagen de que todas o casi todas las palabras en español tienen esta especie de aguijón clavado, ¿no? A veces se queda, a veces no, pero una de las sílabas sí se hincha, está más hinchadita que las otras, y esa hinchazón la generamos con la voz. Entonces era un poco eso de, ya entenderás todas estas reglas, pero la imagen, lo que queremos es que te quede clara esa imagen de por qué a veces sí ponemos el aguijoncito y a veces no. La pregunta más recurrente para esta intervención tuya ha sido, ¿dónde consigo el libro? Entonces, para los amigos que nos escuchan y están en México, yo estoy casi que segura que ya llegó a librerías en México. Este libro es de la editorial Sidcli y acaba de salir, está recién salidito del horno. El libro está disponible en Makemake, pero como también es nuevo, es muy posible que no esté en las colecciones que ya tienen algunos de ustedes por medio de sus bibliotecas. De manera que también hay una manera de en Makemake comprarlo en digital. Ahorita les pegamos el link. Yo tengo una pregunta. Hay otro libro que está en Makemake que lo escogen mucho y siento que es como hermanito de Matilde de Gijón, y es este que se llama ¿Cómo se escriben las cosas? Sí. Que también es tuyo, que también es de la editorial Sidcli y que está como en esa dirección. Entonces, quería preguntarte, no solo que nos contaras un poquito sobre ese libro, porque sé que ese sí lo deben tener en varias colecciones ahorita, quienes nos escuchan, sino también por los muchos otros libros informativos que has escrito, porque veo que varios están en esa dirección. ¿Por qué informativo? ¿Por qué no la ficción? Además, juntas informativo con verso. Me parece que aquí amerita una reflexión sobre la escritura, y lo pego con una pregunta que alguien te hace acá sobre cómo tomar inspiración para empezar a escribir para niños. Creo que bueno, vamos por partes, porque tiendo a cantinflar como buen mexicano, entonces me disculpo de antemano. Cómo se escriben las cosas es muy parecido, creo que la intención es la misma. De hecho, el personaje principal es este niño que no entiende la diferencia entre las palabras homófonas, con los términos raros, las palabras que suenan igual pero se escriben ligeramente distinto, vaya, o sea, todas las variaciones que quieras, gustes y mandes de vaya. Entonces, ese niño, obviamente soy yo, porque también lo padecí. Sí, no me gusta jamás escribir o hablar a decir, otros niños se confunden. No, yo lo padecí. Creo que surge mucho de estos libros, han surgido como una experiencia personal, una charla entre Elisa y yo ¿te acuerdas de lo difícil que era? Sí, te acuerdas los acentos, por ejemplo, ¿no? O diferenciar las palabras, la ortografía, ¿no? Porque hay palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo ante todo un juego. Queremos que sean libros, no va a suplir a la educación formal del español, ni es la intención, sino que sean libros auxiliares, pero que sean a la vez una especie de juego. Es una invitación a jugar con el idioma, y que eso que están viendo que puede ser un poquito más árido en el libro de texto, también puede convertirse en un juego. Es exactamente lo mismo. La materia prima es idéntica, están hechos de la misma materia prima, son las mismas palabras y es lo que están viendo.
Lo hicimos, sí, con base en el programa educativo de México, sobre todo. Casi todos han sido basados en este programa. Y la intención es esa, que las maestras y los maestros tengan un recurso más hacia el lado, pues, sí tratamos de que tenga un enfoque más literario y más de juego, cada uno de los libros, para que sea eso, para que el niño lo haga desde las ilustraciones, que vean, ¿no? Las ilustraciones son preciosas y están hechas por ilustradores que han trabajado sobre todo ficción, y de repente les dices, oye, queremos hacer con el mismo rigor y bueno, con la misma fantasía, queremos hacer un libro un poco más riguroso porque es un libro informativo, pero queremos que tú en la ilustración te des vuelo, queremos que resulte igualmente atractivo como si fuera un libro de cuentos. Entonces creemos que es como tratar de borrar un poquito la frontera entre ficción e información, o sea, es como, tiene un poquito de todo, ¿no? Está como mezclado para que resulte más atractivo, más libre, más juguetón, y al final es como un guiño, es como si, ¿sabes qué? Ya ves, también leer es divertido, ¿no? No es así todo árido y todo depende de la memoria, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser muy atractivas y divertidas, ¿no? Pienso que el humor también es un ingrediente clave en el aprendizaje y en lo que estás escribiendo, ¿no? Y la rima, de alguna manera, también es como el pegamento de ese humor y de entrarle, como alguien decía acá muy ingeniosamente, de quitarle el aguijón grave a la acentuación. Exacto. Ah, qué bueno está. Muy bueno, exactamente. Esa es la intención. Alonso, aquí está, vea. María Margarita Rojas, que está opelísima comentando todas las interpretaciones. Ah, qué lindo está esto. Sí, me gustó harto ese Un gran comentario. ortografía para poner el acento dulce, lúdico y rítmico. Muchísimas gracias, María Margarita. Pues, Alonso, muchas gracias a ti. Gracias por unirte finalmente a nuestro escenario virtual, al cual estás muy bienvenido en la próxima ocasión. Quiero darle entonces la bienvenida a nuestro siguiente invitado.